¿Es indefectible recuperar peso después de un tratamiento? Si hiciéramos esa pregunta a la población general, a la población susceptible o que ha padecido exceso de peso e incluso a muchos médicos de cualquier especialidad, nos dirían es indefectible. Es más, lo dicen muchos estudios. Se pierde peso y a partir de los 6 meses se tiende a recuperar. Sin embargo, esto ha ocurrido porque probablemente no se han tenido instrumentos terapéuticos adecuados, porque hemos diseñado estrategias inadecuadas, porque había escaso conocimiento sobre todo la patogenia y todos los mecanismos que se ponen en marcha cuando uno almacena excesiva grasa. Así que a día de hoy la respuesta a esta pregunta de si es indefectible la recuperación del peso es no. Y de igual manera que no es indefectible que un diabético, después de estar bien controlado, esté mal controlado o empeore el control. Hay veces que pues hace recaídas por cualquier circunstancia, también le puede pasar a la persona con obesidad, pero no necesariamente después de una pérdida de peso o de una mejoría de su enfermedad tiene que haber un empeoramiento. Estupendo, pero dígame, ¿es posible mantener peso perdido más allá de 6 meses? Es totalmente posible. Lo que pasa es que justo durante el periodo en el que se va oxidando la grasa, o sea, se va perdiendo peso, porque adelgazar es perder grasa, aunque comúnmente estamos diciendo peso y todavía comúnmente lo medimos en una balanza normal, en una báscula normal, lo que de verdad es adelgazar es perder grasa. Entonces, conforme se va perdiendo esa cantidad de tejido corporal, nuestro metabolismo basal pues tiende a ahorrar, sobre todo de aquellas personas predispuestas a tener obesidad, porque recibe su centro de ajuste, su centro regulador de la homeostasis energética, recibe como una especie de alarma. Estamos perdiendo existencias, estamos perdiendo lo almacenado, ahorra. Entonces, y hay hormonas que están interviniendo ahí en ese aumento del ahorro. Por tanto, en el periodo en que ya se ha perdido algo de peso, es un periodo muy vulnerable donde hay que trabajar un poquito más intensamente, pero sobre todo tener bien claro que ese es un periodo vulnerable y a veces hay que intensificar el ejercicio físico o hay que poner un fármaco en ese momento, igual no ha hecho falta al comienzo del tratamiento, pero teniéndolo claro desde el principio y observando una serie de reglas en las que tanto paciente como profesional están de acuerdo y comprueban, no es nada difícil. Realmente yo lo compruebo todos los días. Muy bien. ¿Y cuáles son las claves del éxito? Pues hay varias claves del éxito. La primera yo creo que es lo que he mencionado antes, que es la comprensión de lo que va a pasar. Eso es importantísimo en todas las enfermedades, pero en la enfermedad obesidad, en la que hay tanto ruido mediático y tanta confusión y tantas falsas creencias, es mucho más importante, tanto en el momento del diagnóstico, en el que por qué comprender la persona que lo padece, comprender realmente cuáles son los mecanismos que han operado para que su cuerpo haya almacenado demasiada grasa, si son mecanismos genéticos, si son mecanismos ambientales, qué mecanismos ambientales, qué factores están operando al principio de comenzar el almacenaje y cuando ya se está obeso, ¿no? Entonces, esa comprensión y la comprensión de cómo se va a ir perdiendo la grasa, por qué hay que perder grasa y no otro tipo de tejido, y que eso nos va a conferir al organismo un periodo de inestabilidad que hay que cuidar mucho hasta que, digamos, se vuelve a un nuevo punto de ajuste en la que ya esa tendencia a ahorrar ya se pasa. Eso es el factor de éxito, para mí es el factor clave número 1. Y luego, en segundo lugar, lo más importante es que el tratamiento que se establezca en el momento de comenzar sea correcto. Al decir correcto quiero decir que no sea demasiado restrictivo en calorías, porque si no va a hacer que esa persona todavía se vuelva más ahorradora, además desarrolle compulsiones alimentarias, puede desarrollar o puede influirse su estado psicológico y después, claro, en cuanto ha pasado un tiempo, pues a lo mejor tender a hacer un rebote, ¿no? Y que además vaya introduciendo la actividad física de forma progresiva. El hacerlo todo de golpe,
por decirlo así, que bueno, algunas personas lo hacen, ¿no? De entrada, como ven la motivación en el paciente, pues venga, dieta de 1000, más no sé qué, gimnasio, tal. Eso es lo peor que puede haber para que luego consigamos mantener. Entonces, una estrategia realmente paulatina en la que se va perdiendo, se va monitorizando grasa y se va introduciendo la actividad física de manera progresiva, garantiza la no recuperación del peso perdido, que por cierto, que si alguien me escucha y ha oído, que habrá oído seguro, reganancia de peso, por favor que no empleemos este verbo, porque esto no se dice recuperación, no reganancia. Esto es un anglicismo, pues además bastante feo, ¿no? Porque parece que sea algo positivo, ganancia. No, recuperamos. Muy bien, muy interesante. Pero entonces, ¿cuáles son los impedimentos principales? Los impedimentos principales, de nuevo, hago alusión a la no comprensión, al estrés motivado por la inadecuación, entre comillas, de las expectativas con lo que se le ha explicado. Entonces, cuando una persona quiere perder 20 kilos y se le ha establecido que hay que perder 10 y volver a otro punto de ajuste, y ve que no ha perdido 20, eso a veces le hace que se desanime y que haga un rebote, ¿no? Pero luego hay otros factores que dificultan mucho ese mantenimiento. Por ejemplo, si una persona está tomando fármacos que se oponen a la pérdida de peso, pues muchos fármacos para enfermedades neurológicas, algunos fármacos para el dolor, etc. Pero otros dependen del mismo terapeuta o endocrino que ha puesto el tratamiento. Si las dietas no son restrictivas, estamos programando sí o sí el rebote, el ciclo. Y además, teniendo en cuenta que esas dietas muy restrictivas van a hacer que la persona pierda mucha masa muscular. La masa muscular, como todo el mundo sabe, es uno de los tejidos que más energía gasta, que más potencia la termogénesis y que más sube el metabolismo basal. Si en esa pérdida de peso ha habido pérdida de músculo, después, comiendo igual, se va a tender a engordar. Y se va a tender a engordar, además, con todos los mecanismos de alarma potenciados, se va a engordar solo grasa, porque esto ocurre como en la economía doméstica, ¿no? Cuando uno ha perdido, tiene miedo y vuelve a entrar dinero porque vuelven a contratarte, uno ahorra y almacena mucho más de lo que realmente necesitaría. Pues nuestra biología es así. Muy interesante. Entonces, ¿cómo definiría la educación terapéutica en obesidad? La educación terapéutica es uno de los instrumentos más importantes para lograr que no haya fracasos a largo plazo. Al igual que los endocrinos, estamos muy familiarizados con la educación terapéutica en diabetes, que es justamente la enseñanza, y por parte del diabético, o en este caso del obeso, el aprendizaje, pero el aprendizaje de igual a igual, realmente compactos, de todas las estrategias para mantener el peso perdido, mantener un peso sano durante toda la vida. Como en el caso, insisto de nuevo, de la diabetes, se precisa todo un guión, elementos, unos contenidos muy importantes que la persona que padece esa tendencia a almacenar grasa debe conocer, que le van a ayudar mucho a evitarlo, a solucionar los problemas que se le van a plantear en la vida cotidiana y, por tanto, a empoderarle. Muchas clínicas y muchos centros bastante poco recomendables que se dedican a tratar la obesidad tienden a colocar al paciente obeso de forma pasiva. Yo te doy, a mí me ha puesto, a mí me ha quitado el pan, a mí me ha... Entonces el paciente es una persona pasiva que sigue pues unas normas muy estrictas que le da otra persona, sin comprender nada de lo que le pasa y sin intervenir y sin
personalizar e individualizar el tratamiento. La educación terapéutica va encaminada a todo lo contrario. Una vez que el médico ha hecho un diagnóstico y un diagnóstico completo de los mecanismos que operan, es la persona, generalmente enfermeras, nutricionistas, las que tienen que ir instruyendo y dando herramientas de conocimiento para ir consiguiendo los objetivos que se han planteado. Y de esa forma se empodera a la persona para que no dependa de que vaya cada vez que tiene un problema de peso a una clínica más o menos tal o siempre dependiendo de los demás, que conozca perfectamente y conozca y sepa superar incluso pues algunas pequeñas recaídas que lógicamente van a sucederle a lo largo de la vida. Claro, claro. Pero entonces, ¿qué profesionales son los más adecuados? Todo el aprendizaje de los elementos y los cambios que uno tiene que hacer en el ambiente, es decir, en su estilo de vida, el cómo comer, qué proporción los alimentos, cuántas veces, qué hacer cuando uno sale fuera a comer, qué hacer en otro país, cuándo se viaja, qué tipo de actividad física, cómo lo programo, cómo hago esa progresividad. Todo eso pues sería muy bueno tener a profesionales tanto de la enfermería como nutricionistas bien adiestrados, como profesionales de la actividad física. No hace falta tener un entrenador personal, pero sí personas que puedan ir dando normas sobre cómo hacer esa actividad física en cualquier circunstancia que uno esté y que no sea siempre lo que les decimos, salga a pasear media hora. No, es que yo un día puedo salir a pasear, pero hoy pues hago mi actividad física de otra manera que me han enseñado que equivale, ¿no? Junto a ello, el apoyo psicológico a veces es muy necesario, individual o grupal, de manera que en un equipo multidisciplinar de educación terapéutica un psicólogo es muy útil. Y con esto no quiero decir que todas las personas que tengan obesidad estén deprimidas, ni estén locas, ni se forran a comer y todas estas cosas despectivas. No, es que evidentemente el estar gordo hoy día penaliza, la ansiedad dificulta la pérdida de peso y el hecho de tener un profesional que pueda ayudarnos a encauzar nuestra ansiedad, nuestro estrés de una manera diferente de comer, pues puede ayudar muchísimo a consolidar los logros que vamos haciendo con los tratamientos.